De vuelta a 55 minutos, Rusia y Ucrania, la situación que aún no se resuelve. El profesor Iván Gatón está con nosotros hoy. Presentamos un libro, La presencia de China en el Gran Caribe, ayer y hoy, de Mukien San. Dígalo usted mismo, profesor. Sí, la coordinadora de la publicación de este libro es la historiadora Mukien San Ben. El día de ayer fue presentado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es un trabajo que tiene investigaciones de profesores como Miguel San Ben, investigadores de Trinidad y Tobago, de Estados Unidos, de igual forma el antropólogo Fernando Ferrán, José Chescheco, pero ustedes van a tener la ventaja con este trabajo de que van a poder ver cómo fueron las primeras migraciones chinas desde el siglo XIX, las causas, cómo los chinos fueron insertándose en todo el Caribe, cómo llegaron todos los elementos que fueron atando las migraciones chinas a nuestro Gran Caribe. Así que este es un aporte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en un elemento que es fundamental para cualquier sociedad, que tengan académicos investigadores y que puedan publicar bibliografía de un trabajo como este que tiene más de 900 páginas. Muy bien, profesor, cuéntenos, Rusia y Ucrania siguen el bombardeo, se habla ya de la redacción o la supuesta redacción de un documento que podría poner varios puntos de acuerdo entre las partes. Ya Zelensky dice que, vista la situación y el comportamiento de las potencias, él sabe que él no va a ser parte de Ucrania. ¿En qué va a quedar esto? Pero evidentemente que vamos a quedar en lo que ya se veía venir, y era que Ucrania no perteneciera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha sido el gran inconveniente. Entonces Zelensky ya admitió que ahí están teniendo las negociaciones y que ellos lo que desean es que a Ucrania les respeten la integridad territorial, lo cual será un poco difícil porque la zona de Donetsk y Lugansk, toda la zona del Donbass, que tiene una gran influencia rusa, evidentemente que será muy difícil que ya el gobierno ruso deje de tener la incidencia que deseaba ya tener en toda esta zona. Bueno, entonces han hablado tanto desde Rusia como desde Ucrania que están avanzando en las negociaciones, que han sido un poco fuertes, pero lo que evidencia esta guerra, señores, es cómo no volvemos a aprender de la historia. Y vemos millones de personas desplazadas, miles de personas muriendo, y el complejo militar industrial produciendo dinero, porque en las guerras no hay ganadores, sino perdedores. Todos pierden. Entonces estamos asistiendo a un baño de sangre que no hay forma de justificarlo. Donde la mayoría de la sangre lo aportan personas inocentes. Y con algo que resulta hasta vergonzoso, que después de haber tenido las experiencias que nos llevaron a la formación de Naciones Unidas y al equilibrio entre las potencias, como decía el presidente Biden cuando se reunió con Putin en junio del 2021, no sé si recuerdan que se reunieron y hablaron de Ucrania. Sí. Hablaron de Navalny, hablaron de la OTAN, y decía Biden que esa reunión de él y de Putin evidentemente estaban hablando de intereses entre las potencias. Entonces, si ustedes que se sientan para hablar de cuáles son los intereses de las potencias, ¿cómo es posible que permitan que estemos asistiendo a cada momento a ver el horror que sucede en Ucrania? La peor cara de la guerra. Y yo creo que también un poco de cinismo al momento de decirle a Ucrania, te vamos a seguir dando armas, sigue peleando. Pero cuando todos sabemos, porque muy bien lo dicen los analistas militares, honor a la resistencia, fomentando que ellos sigan repeliendo el fuego, que sigan resistiendo y que la guerra continúe. Aunque tampoco tiene tantas opciones Ucrania, profesor, porque aún en medio de las negociaciones siguen recibiendo bombazos, hospitales, centros de acogida de niños,
han sido bombardeados escuelas, antenas de televisión. Es una negociación difícil, aunque en la guerra eso siempre pasa. Sí, pero lo que más nos deja un mal sabor es que esto pudo evitarse y que se esté sacrificando un pueblo en aras de la ampliación de una organización eminentemente militar, de que no se haya podido llegar a un acuerdo cuando todos sabemos que las potencias pueden llegar a acuerdos. Es muy bueno recordar que en el año 1962, cuando los rusos y los americanos se enfrentaron por la crisis de los misiles, Nikita Khrushchev quitó los misiles de Cuba y Kennedy le mandó a quitar los misiles de Turquía y no llegamos a una conflagración bélica. Entonces, evidentemente que los imperios tienen la forma de ponerse de acuerdo y no dejar que lleguemos a una situación que es muy serio todo esto. ¿Sabe por qué? Porque todo el marco de la visión kantiana, wilsoniana, de lo que se llama el idealismo en las relaciones internacionales, se rompe, naufraga, para ir a la visión que se conoce de Thomas Hobbes, del Homo homini lupus, del hombre como un lobo para el hombre. Es decir, que todo el equilibrio que teníamos en la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, eso se rompe. Y que el idealismo de las relaciones internacionales que permitió la creación de la Liga de las Naciones en el 1918, que permitió luego la creación de Naciones Unidas, todo eso se rompe y que de nuevo asistimos a algo que es más deprimente aún, lo que nos ha enseñado la naturaleza, que el más fuerte siempre se impone, aunque exista la justicia. Gracias, profesor Gatón. Siempre es un placer tenerlo aquí. Esperamos los jueves con ansias para hablar de política internacional y escucharlo.